Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros del cómic o amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante, pero bastante contento porque tal como vieron en la portada y en el título del video, el día de hoy por fin voy a opinar del primer disco de una de las bandas favoritas de mi vida, que fácilmente puede estar en mi top 15 o a veces inclusive hasta en mi top 10, depende del día, de mis bandas preferidas de la vida. Y por supuesto que les estoy hablando de The Doors. O bueno, también como yo les voy a decir en gran parte del video, probablemente los Doors, ¿ok? Pero bueno, en The Doors no cabe duda que son una de las bandas más importantes de la historia del rock y de la música. Y es raro que yo no opinara de The Doors en el canal de Super Chino, no solo porque me encantan, sino que, bueno, porque llevo hartos años aquí en YouTube, en el canal de Super Chino, haciendo opiniones a discos musicales. Sobre todo de bandas de rock de los 60 y 70 que me encantan, que ese es como el periodo que más me gusta en la historia de la música, aunque me gusta el rock de todas las épocas y décadas en todo caso, pero es raro que no opinara de los Doors porque los Doors son una de las bandas fundamentales de mediados, finales de los 60 y principios de los 70, son una banda fundamental de ese periodo y para muchos fue la mejor banda de Estados Unidos de la década de los 60, si hablamos de psicodelia y ese tipo de cosas. También yo mencionaría a Jefferson Airplane y a los Creedence como otras grandes bandas de Estados Unidos de los 60 del movimiento de rock psicodélico. También obviamente a Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin solista y a The Jimi Hendrix Experience, por supuesto. Pero bueno, lejos de eso, es raro que no haya opinado de The Doors justamente por ese motivo, porque son una de las bandas fundamentales de la historia y más encima pertenecen a un periodo de la historia de la música que a mí me encanta. Entonces, bueno, finalmente ha llegado el día en el cual voy a opinar del primer disco de la banda, que se llama como la misma banda, se llama The Doors, es un disco homónimo y se publicó en enero de 1967. Bueno, como se publicó en enero de 1967, en el fondo del disco se trabajó en 1966. Así que en el fondo es como un disco del 66, pero lanzado en enero del 67. Bueno, como saben, 1967 es uno de los mejores años de la historia del rock y de la música en general. Se caracteriza por ser el año del rock psicodélico, el año de época de oro de los hippies. Estaba de moda todo eso y estaba en su mejor momento el verano del amor. De hecho, en 1967, en junio, se realizó el Monterrey Pop Festival, que inspiraría 2 años después a Woodstock. Y bueno, hay un montón de historias de 1967 impresionantes que he hablado de muchas de ellas en el canal y discos maravillosos de ese año, tales como por ejemplo el The Piper of the Gates of Dawn de Pink Floyd, la obra maestra de Pink Floyd con Syd Barrett. También en 1967 mi banda favorita, los Beatles, publicaron el icónico Sgt. Pepper's. También publicaron el Magical Mystery Tour, que este disco en Estados Unidos fue un disco completo y en Inglaterra un EP. Pero bueno, en ambas versiones es un disco muy psicodélico y es tremendo, me encanta. También los Rolling Stones ese año publicaron el Between the Buttons, mi disco favorito de ellos a modo personal, así como el Their Satanic Majesty Requests, también se encuentra en mi top 3 de mis discos favoritos, de sus majestades satánicas. También ese año Jefferson Airplane publicó su segundo disco y el más icónico de ellos, que es el Surrealistic Pillow, un tremendo discazo. También ese año los Who publicaron The Who Sell Out. Ese año también debutó Janis Joplin con su banda Big Brother and the Holding Company, con el primer disco de la banda, que lo tengo aquí en esta taza. Este disco que a mí me gusta muchísimo, que para mí debería ser mucho más valorado. Y también en 1967 The Jimi Hendrix Experience publicaron sus primeros 2 discos, el icónico debut de la banda, Are You Experience, y el Axis Voltage Love, del cual quiero opinar en un futuro video, por cierto. Y bueno, también ese año se lanzó el primer disco de la Velvet Underground, también se lanzó el Forever Changes the Love, se lanzaron un montón de discos impresionantes. También Cream lanzó un tremendo disco ese año.
Disculpen si es que me olvido de algunos discos, es que son demasiados, es un año impresionante. Para mí los mejores años de la historia del rock son 1967, 1969 y 1971, en mi opinión. Pero bueno, de todas formas, en ese contexto, ese año 1967, año de los hippies, del rock psicodélico, del verano del amor, se publicaron los dos primeros discos de los Doors. Primero el debut, del cual opinaré en este video, y más adelante en ese mismo año se publicó el Strange Days, el segundo disco de la banda. Y bueno, la verdad es que debo decir que The Doors es una banda que me encanta. Yo considero que ellos son una banda muy especial, porque a pesar de que sí es cierto que The Doors, sobre todo en sus primeros discos, eran una banda de rock psicodélico, ese era como el estilo de rock que predominaba en ellos, a pesar de eso yo siento que The Doors es una banda bastante única, porque nadie hacía psicodelia como The Doors en los 60, la verdad. O sea, las otras bandas de rock psicodélico de 1966 y 67 no se parecen tanto a lo que hacía The Doors, porque lo que hacía The Doors con la psicodelia era único. Y bueno, antes de empezar a opinar del disco, quiero aclarar un pequeño detalle, y es que algo que a mí me sucede con los Doors es que siento que la gente valora demasiado a Jim Morrison y no tanto a la banda completa. Y es que, a ver, quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Es evidente que todas las bandas tienen un líder, eso es evidente, o sea, el que diga que no es porque no quiere ver la realidad, básicamente. No vamos a tapar el sol con un dedo. En una banda musical, por más que todos los integrantes sean importantes, hay uno o dos integrantes, o en el mejor de los casos hasta tres, que son sencillamente fundamentales y son la base de todo, y por más que se vaya otro integrante muy querido, pues si están esos integrantes que son la base de la banda sigue siendo la banda en el fondo, no sé si me explico. Bueno, en este caso, yo entiendo que suceda eso con casi todas las grandes bandas de la historia. Sin embargo, yo estoy bastante en contra de ese pensamiento de que Jim Morrison era como el único importante en The Doors. Mi destino musical no se puede refrenar. Y es que sí, tal como les decía, a mí no me gusta esa idea de que supuestamente Jim Morrison era el único integrante importante en The Doors, o que como que él se comía la banda, o como que The Doors no hubieran sido nada sin él, que bueno, puede ser cierto hasta cierto punto, pero me parece un poco exagerado decir eso. Pero bueno, es evidente que Jim Morrison era fundamental, no solo por ser el cantante de la banda y el frontman y la cara visible de los Doors, sino también por escribir varias canciones de la banda, por ser el poeta de la banda también y por ser un gran escritor y un gran intérprete, por supuesto. Pero la verdad es que no quiero menospreciar el trabajo de los otros integrantes, sobre todo de Ray Manzarek y de Robbie Krieger, porque Ray Manzarek es uno de los mejores tecladistas que yo he escuchado en mi vida, lo digo en serio. Ray Manzarek era un tecladista fundamental, de hecho algo que hay que tomar en cuenta, que posiblemente todos los que estén viendo este video lo saben, porque imagino que les gustan los Doors, pero bueno, para los que no lo sepan, The Doors no tenían bajista, de Doors, y me parece que en los discos de estudio sí contrataban bajistas reales, pero como músicos de sesión. Sin embargo, en las giras, The Doors tocaban como 4 integrantes, y Ray Manzarek, que era el tecladista de The Doors, con una mano tocaba las notas de piano y los acordes de piano y los arreglos de teclado de The Doors, y con la otra mano tocaba las partes de bajo. Impresionante, ¿qué quieren que les diga? Que en paz descanse Ray Manzarek, impresionante su trabajo, que en vivo cumplía la función de bajista y de tecladista de The Doors al mismo tiempo. Brutal, no sé qué decir al respecto, increíble, o sea, cuando me enteré de ese dato me quedé sin palabras, increíble, maravilloso. Así que por eso le tengo mucha admiración a Ray Manzarek. Y Robbie Krieger es un guitarrista bastante minimalista, podríamos decir, que evidentemente no destacó tanto como guitarrista en los 60, porque en los 60 teníamos guitarristas impresionantes como Jimi Hendrix, Eric Clapton o Jimmy Page, entre otros. Pero yo destaco mucho a Robbie Krieger porque Robbie Krieger era el guitarrista que necesitaba The Doors, básicamente. O sea, el guitarrista que mejor calzaba con el estilo de The Doors, sin duda alguna, era Robbie Krieger. Así que yo admiro mucho a Robbie Krieger y considero que es fundamental también en la banda sus arreglos en guitarra y sus solos y sus riffs. Y también destaco mucho al baterista de The Doors,
que también era un muy buen baterista, que era John Densmore, un excelente baterista, muy bueno. Así que bueno, eso es The Doors básicamente: Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore y Robbie Krieger. Y bueno, debo decir a modo personal que, a pesar de que, como les dije, no me gusta ese pensamiento de que Jim Morrison se comía a The Doors, o de que la banda era él, o ese tipo de cosas, a pesar de que no me gusta ese pensamiento, debo decir que adoro a Jim Morrison. No tanto él como persona o por las cosas que hacía, porque hay mucho mito y mucha especulación, no se sabe qué es cierto y qué es falso de las cosas que hizo, porque Jim Morrison era casi como un personaje, la verdad. Era alguien bastante extremo, como todo buen artista, era alguien bastante extremo, que bueno, evidentemente, como todos sabemos, tenía adicción a las drogas, al alcohol y todo eso, pero además de eso también era bastante inesperado su comportamiento, hacía cosas bastante raras, la verdad. Y era bastante inesperado lo que pudiera hacer con él. De hecho, su vida fue bastante intensa y por algo forma parte del Club de los 27, ya que murió a los 27 años y murió bastante joven. Y bueno, no, en los videos en los que opine de The Doors no voy a como centrarme tanto en la vida personal de Jim Morrison, que era muy alocada. Y bueno, hay muchos videos en YouTube de otros youtubers, y hay también muchas notas periodísticas y libros sobre las cosas que hacía Jim Morrison. Como digo, algunas son falsas y otras se sabe que son verdad, o qué sé yo, hay como mucho mito ahí. Pero bueno, Jim Morrison es un personaje muy importante, muy, muy extremo, encuentro yo, pero bueno, lo respeto mucho como artista, ¿ok? Así que en estos videos voy a centrarme en su trabajo como artista y sobre todo como cantante, porque debo decir que Jim Morrison es uno de mis cantantes favoritos de la vida. Me encanta su voz. Tenía una voz muy grave y muy sensual, y una voz que yo siento que le quedaba perfecto para el estilo de The Doors. Y yo creo que, de hecho, los dos elementos más característicos del sonido de The Doors son la voz de Jim Morrison y los teclados de Ray Manzarek. Y también destaco muchísimo en la guitarra de Robbie Krieger y la batería de John Densmore, pero yo creo que los teclados de Manzarek y la voz de Morrison son los dos elementos que para mí definen y son característicos del sonido de The Doors. Así que bueno, definitivamente The Doors son una banda muy especial que a mí me encanta, y la banda empezó muy fuerte con este primer disco de 1967, el cual para muchos es el mejor disco de la banda. Bueno, tengo que aclarar que, en mi opinión personal, muy personal, no es que no me guste este disco, pero para mí no es el mejor disco de los Doors, sinceramente. La verdad es que yo siento que The Doors tienen mejores discos que este. Yo siento que el Strange Days es mejor. Posiblemente también siento que L.A. Woman sea mejor hasta cierto sentido. Quizás también Morrison Hotel, qué sé yo. Pero la verdad es que mucha gente siempre considera que el primer disco de los Doors es el mejor de la banda, o que la banda nunca pudo volver a superar ese disco, y que les pasa ese efecto como Guns N' Roses, que Guns N' Roses, por más que los Use Your Illusions sean discos muy buenos, nunca pudieron superar el Appetite for Destruction. Yo no pienso que ese sea el caso de The Doors, sinceramente, porque para mí la carrera de The Doors, sobre todo los primeros 6 discos de la banda, en los que cantó Jim Morrison, son muy interesantes y tienen una evolución bastante particular y que llama bastante la atención. Y a mí me parecen muy buenos todos los discos de los Doors, los primeros 6 me estoy refiriendo. De hecho, mucha gente encuentra que The Soft Parade es el peor disco de la banda, y ese disco a mí me encanta, la verdad. O sea, ese disco yo lo encuentro buenísimo. Es cierto que no es perfecto, pero bueno, ya llegará el momento de opinar de ese disco, pero a mí The Soft Parade me parece un muy buen disco, la verdad. Entonces, bueno, inclusive hay días en los que me gusta más The Soft Parade que el primer disco de los Doors, aunque no lo crean. ¿Y esto por qué sucede? Porque, en mi opinión, el primer disco de los Doors, como digo, no es que sea malo, para mí es un tremendo discazo, pero para mí no es el mejor, principalmente porque siento que tiene algunas canciones que son pocas, son como unas 3 o 4, que para mí se pudieron haber quitado del disco perfectamente. Este primer disco de los Doors tiene 11 canciones, y para mí el disco, si hubiera tenido 7 u 8 máximo, el disco habría sido igual de bueno. Obviamente estas canciones que yo hubiera quitado no hubieran sido ni en broma Break On Through to the Other Side, o Light My Fire, o The End, o esos temas clásicos, obviamente, porque de hecho esos temas clásicos son en gran parte lo que hace que este disco debut de The Doors sea tan increíble. Y es que personalmente considero que este primer disco de los Doors no es el mejor de su carrera,
pero sí que es cierto que si hacemos un top 10 o un top 5 de las mejores canciones de The Doors, fácil metemos 3 temas de este disco en el top 10 o top 5, sin ningún problema. O sea, y a esas 3 canciones que me refiero son Break On Through, The End y Light My Fire, esas 3 básicamente. Y bueno, podríamos meter alguna más, pero bueno, son varias canciones contando todos los discos. Así que bueno, a eso quiero llegar, que personalmente el primer disco de los Doors yo no considero que sea perfecto, pero sí encuentro que es un disco que prácticamente roza la perfección o está muy cerca de rozar la perfección. Como digo, yo le hubiera quitado unas 3 canciones quizás, pero para mí es un disco muy bueno, lleno de clásicos. Es un disco en el cual la banda se escucha muy fresca, se escucha muy enérgica. En este disco escuchamos al Jim Morrison más salvaje que vamos a escuchar en toda la carrera de los Doors, porque si él murió con 27 años, si él murió joven en el primer disco de los Doors de 1967, que se grabó en el 66, evidentemente tenemos a Jim Morrison más joven, enérgico y salvaje, y más centrado a nivel interpretativo y a nivel musical y compositivo, que jamás escucharemos en toda la carrera de The Doors, sin duda alguna. Así que eso es lo que más destaco de este primer disco. Pero para que se den una idea, a mí personalmente me gusta mucho más Strange Days que este primer disco. Y de hecho también me gusta bastante más Morrison Hotel, a modo personal. Pero bueno, de todas formas a la gente le encanta este disco de los Doors, el primer disco de la banda. Como dije, muchos lo consideran el mejor. De hecho, yo sigo un canal que es en inglés, que sube tops de discos de bandas de rock and roll y de distintos estilos, sobre todo de los 60 y 70, y sube como tops y encuestas y qué sé yo, y la gente participa ahí y siempre hace encuestas en la sección de comunidad de ese canal de YouTube, y hace poco, hace unos días, subió una encuesta de qué disco prefería la gente de The Doors, y puso 4 discos de los Doors, de los primeros 6 con Jim Morrison. Puso el debut de The Doors, puso el Strange Days, puso el Morrison Hotel y puso el L.A. Woman. El disco que tuvo más aprobación por parte de la gente, o sea, el disco que a la gente más le gusta, según la gente que votó en esa encuesta, es el primer disco de The Doors, el debut, con un 70% de los votos. 70%, la mayoría prefiere el primer disco de los Doors por sobre los demás. El Strange Days tuvo 10% de los votos, el Morrison Hotel tuvo 7% de los votos y el L.A. Woman tuvo 13% de los votos. Y bueno, la gente prefiere el primer disco de los Doors con diferencia, como pudimos notar. Entonces, bueno, entiendo que sea el disco favorito de muchos seguidores de The Doors. Sin embargo, como digo, personalmente no es mi favorito y yo encuentro que el Strange Days encuentro que es mejor, en mi opinión personal. Pero bueno, de todas formas, este debut es un tremendo disco. Y creo que algo que hace que este disco sea tan querido es que este disco tiene un excelente tema de apertura, un excelente tema entre medio y un excelente tema al final. Los clásicos están muy bien repartidos porque este debut de The Doors empieza con uno de los grandes clásicos de la banda que ya lo había mencionado hace un par de minutos atrás, y por supuesto que estoy hablando de Break On Through to the Other Side, que es un temazo, es una de mis canciones favoritas de The Doors y una de mis canciones favoritas de la vida también. Esta canción yo ya la conocía de hace muchos años antes, desde que yo era muy chico, mucho antes de que escuchara a The Doors en mi adolescencia. Y bueno, cuando empecé a escuchar a The Doors en mi adolescencia, pues me di cuenta que era de ellos y fue una grata sorpresa para mí, porque yo siempre había escuchado, no sé, en la radio, o en la tele o en algún que otro lado, Break On Through to the Other Side, y no sabía de qué banda era. Y bueno, después descubrí que era de los Doors, y no solo eso, sino que más encima el primer disco de la banda empezaba con esta canción. Las puertas se abrieron con Break On Through to the Other Side. Bueno, es impresionante empezar un disco con esta canción, de verdad es increíble. Escuchamos a un implacable y salvaje Jim Morrison. La verdad es que me encanta el estribillo tan pegajoso, me encanta la actitud tan desafiante de Jim Morrison, tanto como cantante como frontman. Y me encantan los teclados de Ray Manzarek, que desde el principio se imponen, demostrándonos que los teclados de Ray Manzarek son fundamentales para el sonido de The Doors. Destaco la ejecución de John Densmore en la batería y destaco también la línea de bajo que hace empezar la canción, de hecho. Y bueno, me encanta Break On Through to the Other Side, para mí es una canción perfecta.
Es bastante corta, pero es corta y directa y no tiene que durar más, ni tampoco debería haber durado menos. Dura lo que tiene que durar y es excelente empezar no solo un disco, sino que empezar tu primer disco, o sea, empezar tu discografía con una canción como esta es demoledor, es sencillamente impresionante, lo digo en serio. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y bueno, después de Break On Through to the Other Side y con este demoledor inicio de disco, continuamos con una de mis canciones favoritas, no solo de este primer disco, sino que también de toda la discografía de The Doors. Y estoy hablando de Soul Kitchen, que en este temazo escuchamos a un impresionante y salvaje Jim Morrison, que hace una tremenda interpretación vocal. Y bueno, la verdad es que me encanta también el gran trabajo de Robbie Krieger en la guitarra y de Ray Manzarek en los teclados. Soul Kitchen es una de mis canciones favoritas de The Doors y me encanta, es impresionante este temazo, es brutal. Quedé muy impactado la primera vez que escuché esta canción porque es bastante agresiva, sobre todo para 1967, considerando que es el año de los hippies y el año de el verano del amor, el amor y la paz y todo eso. Es impresionante y es brutal esta canción, me encanta. Después el disco continúa con la primera balada de The Doors, o bueno, la primera balada de este primer disco de The Doors que escuchamos en este disco, que se llama The Crystal Ship, que es una balada bastante oscura de pop psicodélico, que a mí me encanta, la verdad. Es una balada oscura muy a lo de Doors. Destaco el brillante trabajo de Ray Manzarek en los teclados, que acompaña y embellece la inspirada interpretación vocal de Jim Morrison. Para mí The Crystal Ship es una de las mejores canciones de toda la carrera de The Doors. Es apoteósica la interpretación de la banda en esta canción, es sencillamente perfecta. Me alucina, de verdad, me encanta. Y bueno, para mí, en la cuarta canción del disco, que es 20th Century Fox, para mí el disco aquí no es que empieza a decaer, porque para mí este disco no decae en ningún momento. Sin embargo, sinceramente, 20 Years Century Fox siento que no aporta demasiado al disco, siento que es más de lo mismo, no está mal, pero es más de lo mismo, es como seguir en el mismo estilo y no aporta nada nuevo, siento yo. Aún así destaco el gran trabajo de Robbie Krieger en la guitarra y de Ray Manzarek en los teclados, como siempre. Y también destaco la tremenda interpretación vocal de Jim Morrison, por supuesto. En todo este disco Jim Morrison hace interpretaciones vocales insuperables, realmente insuperables. Pero bueno, 20 Years Century Fox, perdón, no es una de mis canciones favoritas, pero está bien, la verdad. Personalmente yo la habría quitado, pero no porque siento que sea un tema malo, sino porque siento que, no sé, esta canción siento que se debió haber incluido como un bonus track en una edición especial de años después, o se debió haber incluido en futuras ediciones, reediciones de este disco de siguientes décadas o qué sé yo. Se debió haber mantenido oculta y se debió haber publicado años después, como Paris Blues, por ejemplo, que se publicó el año pasado, en 2022, en YouTube, y yo la escuché. Y es una canción que estuvo perdida muchos años, y se grabó cuando Jim Morrison estaba vivo, imagínense, hace más de 50 años. Pero bueno, de todas formas, después el disco para mí vuelve a subir con una de mis canciones favoritas de The Doors también, que sería Whiskey Bar, que es un temazo impresionante, a mí me encanta. Tiene unos exquisitos arreglos de Ray Manzarek en los teclados respondiendo a Jim Morrison, y la verdad es que me encanta el tono circense que tiene este tema, tiene como una onda muy oscura y circense al mismo tiempo. Es una canción muy pegajosa y oscura a la vez y me encanta eso, y es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de The Doors. Me gusta muchísimo, la interpretación de la banda en este tema es sublime. Y después llegamos a una de las canciones fundamentales, no solo en la carrera de The Doors, sino también en la historia del rock y de la música de los 60. Estamos hablando de Light My Fire, que es uno de los grandes clásicos de este disco. Bueno, Light My Fire es posiblemente, si no es la canción más famosa de The Doors, está en el top 3 de las más famosas porque todo el mundo conoce esta canción o la ha escuchado alguna vez en su vida.
Y bueno, a pesar de que sí es una canción muy conocida, posiblemente muchos la han escuchado muchas veces y posiblemente para muchos tiene ese efecto como Sweet Child O' Mine o como el Smells Like Teen Spirit o como esas canciones que todo el mundo las conoce hasta la gente que no es fan de la banda y que a mucha gente ya le tiene hasta acá o hasta le aburre de tanto que la ha escuchado. En mi caso, yo no he escuchado Light My Fire tantas veces en mi vida como para que ya me haya aburrido, porque recién tengo 17 años. Y por eso Light My Fire me sigue encantando, como la primera vez que la escuché. Trato de no escuchar esta canción muy seguido porque me encanta y no quiero que me deje de gustar. No quiero escucharla enfermizamente para que me deje de gustar, ¿me explico? Entonces por eso siempre escucho Light My Fire dentro del disco de The Doors, escuchándolo completo, porque es maravilloso este tema. Este tema para mí es perfecto. Existen dos versiones de esta canción, una sería la versión de sencillo y otra sería la versión del disco de estudio. Bueno, la versión de sencillo es igual que la versión del disco de estudio, solo que está cortada, pero es la misma grabación. En la versión de sencillo quita el solo de Ray Manzarek en los teclados y quita el solo de guitarra de Robbie Krieger para hacerla más comercial y más corta. Deja solo las estrofas, el estribillo y las partes cantadas por Jim Morrison. Y bueno, entiendo que hayan hecho esto porque de hecho al hacer esto el disco debut de The Doors se volvió muy famoso, así como el sencillo Light My Fire. En parte fue gracias al sencillo de Light My Fire, que fue muy famoso y marcó un antes y un después en la historia de la música estadounidense. El primer disco de los Doors fue muy famoso, fue famoso apenas se lanzó, fue toda una revolución en ese tiempo. Y bueno, sin embargo, bueno, a mí evidentemente me gusta más la versión de estudio, que a pesar de ser más larga, porque dura como 7 minutos por ahí, para mí vale más la pena porque tiene justamente, como les mencioné, un solo de Ray Manzarek y un solo de Robbie Krieger, que son dos solos maravillosos, solos impresionantes en los cuales ambos se lucen. Y bueno, además de eso, destaco muchísimo Light My Fire porque encuentro que además de ser un clásico, siento que es una perfecta composición de pop psicodélico. Y me encanta la interpretación vocal de Jim Morrison, que para mí en Light My Fire Jim Morrison hace una de las mejores interpretaciones vocales de su vida. En serio que lo que hace con su voz en este tema, interpretativamente hablando, es pero sublime, es impresionante y se me ponen los pelos de punta a veces, inclusive al escuchar a Jim Morrison cantar esta canción en la versión de estudio de Light My Fire, que es impresionante. Es brutal, me encanta, sobre todo me encanta el maravilloso teclado de Ray Manzarek, que introduce la canción como el riff de teclado, podríamos decir, que es muy psicodélico y es maravilloso, tiene un sonido muy bonito y muy cristalino y queda muy bien con la atmósfera musical de la canción en general. Y me encanta, la verdad es que también destaco la tremenda base rítmica de John Densmore. Y la verdad es que me encanta Light My Fire. Para mí es una canción sencillamente perfecta. Mientras espero sentada en mi castillo de cristal, siento el ardor del espacio infernal. El dolor es tan frío que podrás ver las grietas calientes en mis labios verdes. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y bueno, después de Light My Fire, el disco continúa con Backdoor Man, que destaca por haber sido una de las canciones que The Doors más tocaba en vivo cuando la banda estaba junta y cuando Jim Morrison estaba con vida todavía. Y bueno, este es el único tema del disco que, si no me equivoco, es un cover. Y bueno, a pesar de ser un cover, está muy bien interpretada, la verdad. La verdad es que sin duda alguna es una de las mejores interpretaciones que The Doors nos ofrecen en este primer disco, que es un disco que está lleno de grandes interpretaciones a propósito. Y bueno, es increíble este tema. Me encanta cómo The Doors le dan la sonoridad característica de ellos a este tema. Y me encanta el fantástico trabajo de Ray Manzarek en los teclados. Y me encanta cómo ese teclado acompaña a un salvaje Jim Morrison, que interpreta su voz de manera magistral, la verdad. Este tema es impresionante, a mí me gusta bastante. Y sí, es una canción bastante buena, la verdad. A pesar de ser un cover, está muy bien interpretada. Y bueno, después el disco continúa con una canción que es bastante cortita, que se llama I Look It At You, que bueno, se pasa volando. Me encanta la línea de bajo, eso tengo que decirlo.
Me encanta el fantástico trabajo en la batería de John Densmore, pero lejos de eso siento que no hay mucho más que destacar de esta canción. Se me hace una canción bastante olvidable, sinceramente, pero no es mala, insisto, ninguna canción de este disco es mala, pero esta es otra de las canciones que yo habría quitado personalmente. O sea, para mí este tema, perdón, al igual que 20 Years Century Fox, no aporta nada al disco innovador. Para mí es como más de lo mismo, que sí está muy bien, son buenas canciones, están bien interpretadas, están muy bien, pero para mí pudieron haberse descartado y se debieron haber guardado, se debieron haber mostrado años después como bonus track o ese tipo de cosas, o las pudieron haber dejado para un futuro disco. En fin, para mí I Look It At You no era necesaria su presencia en este primer disco, pero bueno, de todas formas, insisto, no es una mala canción, simplemente que para mí es más de lo mismo. Además que es un tema tan cortito que se pasa volando. Bueno, después continuamos con End of the Night, que bueno, esta sí que me gusta bastante, tengo que reconocerlo. Destaco la atmósfera oscura y psicodélica, son esas atmósferas oscuras y psicodélicas que solo The Doors nos pueden ofrecer, y me encanta, es maravillosa. Tiene un excelente trabajo de Robbie Krieger en la guitarra y cuenta con un inspirado Jim Morrison. Y la verdad es que me encanta, sobre todo por lo oscura que es, me gusta muchísimo. Sin duda alguna, End of the Night es una de mis canciones favoritas de este primer disco de The Doors. Es como un límite territorial que quiebra la intimidad que tú y yo podríamos tener jamás. Y bueno, después el debut de los Doors continúa con Take It Easy, que nuevamente es otra canción que para mí no aporta demasiado, sinceramente. Insisto, no me parece mala, ninguna canción de este disco es mala, pero también Take It Easy es un tema tan cortito y que para mí ofrece más de lo mismo, que para mí también se pudo haber quitado del disco perfectamente, la verdad. Me pasa esto con 3 canciones de este disco, con Take It Easy, con I Look It At You y con 20th Century Fox. Y finalmente llegamos a The End, que es la última canción de este debut de los Doors, que bueno, The End no necesita presentación, es uno de los grandes clásicos de la banda y de la historia del rock. Es una canción muy famosa y que también es muy querida por la gente, sobre todo por los seguidores de The Doors, y lo entiendo porque sí, es una obra maestra, dura 11 minutos, es una canción muy atmosférica, muy psicodélica y que se va desarrollando, se toma su tiempo. Jim Morrison ofrece una de sus mejores interpretaciones vocales, lo escuchamos muy inspirado y la banda en general interpreta la canción con una magistralidad impresionante, la verdad. Sin embargo, a modo personal, a modo muy personal, no estoy quitándole mérito a The End, pero tengo que reconocer que esta nunca ha sido una de mis canciones favoritas de The Doors. También la he conocido de siempre, de hecho yo conocí esta canción por Los Simpson, porque si recuerdan, los que han visto los Simpson recordarán que en un capítulo Homero está triste y empieza a cantar The End mientras camina en la calle mirando al piso. Por esa escena yo conocí a The End, pero lejos de eso, y una vez ya me volví seguidor de The Doors y empecé a escuchar todos sus discos completos y todo eso, The End nunca ha figurado como una de mis canciones favoritas de The Doors, sinceramente, porque tengo que reconocer que por lo general a mí las canciones largas es difícil que me gusten. Hay muy pocas canciones largas de más de 10 minutos que me gustan en lo personal. Y The End pues no es una de mis favoritas. De hecho hay 2 canciones que se parecen a The End, que también son de The Doors, que me gustan más que The End. La primera sería Indian Summer, que Indian Summer forma parte del Morrison Hotel. Sin embargo, Indian Summer iba a estar incluida en este primer disco de The Doors. De hecho hay una grabación de este tema de 1966, de cuando se grabó este primer disco. Sin embargo, al final Indian Summer se terminó quitando de este debut de The Doors porque se parecía mucho a The End, solo que era más corta y más dulce, podríamos decir. Y por eso se quitó de este primer disco, pero afortunadamente, en mi opinión, porque me encanta Indian Summer, se terminó incluyendo en el Morrison Hotel en 1970, lo cual para mí fue una gran decisión. Me alegra mucho que esa canción haya quedado en ese disco, porque es una de mis canciones favoritas, no solo de The Doors, sino que también es una de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta esa canción, me relaja.
como que siento que viajo a los 60 o que estoy en un viaje esotérico cuando escucho esa canción. Me tranquiliza, me encanta. Y otra canción que se parece a The End, que esta no se parece tanto por el estilo, sino que más bien se parece en estructura, porque esta canción también finaliza un disco de The Doors y también dura como 10-11 minutos y sería el tema When the Music's Over, que es el tema que finaliza Strange Days, el segundo disco de The Doors, el que le sigue a este también de 1967, del cual tengo pensado opinar en un futuro video. Bueno, When the Music's Over no se parece casi en nada a The End musicalmente, porque The End es atmosférica, en cambio When the Music's Over es más explosiva, más rabiosa. Bueno, también tiene su atmósfera y se va desarrollando, pero The End es muchísimo más atmosférica que When the Music's Over. Pero a mí When the Music's Over, que también dura 10 y 11 minutos, también es difícil que me haya gustado esta canción por su duración. Sin embargo, les adelanto que When the Music's Over me encanta porque esta canción explota de una manera impresionante cuando Jim Morrison grita y la banda se une, sobre todo con los teclados agresivos de Ray Manzarek, que es brutal esa parte, y la banda en general y sobre todo Jim Morrison realizan una interpretación sublime en When the Music's Over, y esa canción tiene un quiebre que para mí hace que el tema valga completamente la pena. Y para mí ese quiebre de When the Music's Over hace que cada maldito segundo de esa canción valga la pena por más larga que sea. Sin embargo, con The End no me pasa eso, porque a pesar de que The End sí tiene un clímax y sí tiene un momento en el que Jim Morrison como que grita y tal, la verdad es que para mí no es tanto de mi gusto. Sinceramente me gusta más When the Music's Over y me gusta más Indian Summer que The End, ¿ok? Sé que estoy muy solo en esto porque a todo el mundo le encanta The End, sobre todo a los seguidores de los Doors, pero bueno, es una opinión personal, no le estoy quitando mérito a The End. Tengo bien en claro que esta es una de las canciones más importantes de la carrera de The Doors y con justo merecimiento. Y también es una gran forma de terminar este primer disco de la banda. Creo que este disco no pudo haber acabado de mejor manera que con The End. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Y bueno, esa sería mi opinión de este primer disco de The Doors de 1967, un disco clásico muy importante para la historia de la música de Estados Unidos y la historia del rock en general, un disco que su éxito fue muy explosivo, fue instantáneo y un disco fundamental para la década de los 60 y para la historia del rock en general. Sin embargo, no le quiero quitar mérito, pero a modo personal, como les dije, no es mi disco favorito de The Doors. Personalmente me gusta más Strange Days, Waiting for the Sun e inclusive Morrison Hotel, pero eso es una opinión personal mía. Ustedes pueden dejarme sus opiniones de este primer disco de The Doors en los comentarios. Pueden dejar sus opiniones de este disco siempre y cuando respeten la mía y la de los demás. Para mí este es un gran disco que para mí pudo haber sido un poco mejor quitando esas 3 canciones que mencioné hace un par de minutos. Y el disco habría durado un poco menos. Y para mí que el disco habría sido más corto no habría sido malo, de hecho todo lo contrario, habría sido mucho mejor para el disco, porque hay que tomar en cuenta que de los primeros 6 discos de The Doors, los únicos discos que duran en más de 40 minutos es este, el debut, y el L.A. Woman. Todos los demás discos de The Doors, el Strange Days, el Waiting for the Sun, el The Soft Parade y el Morrison Hotel, duran 30 y algo de minutos. Ninguno de esos 4 discos llega a los 40 minutos. Entonces, bueno, como este primer disco de los Doors tiene The End, que es un tema que dura 11 minutos, entonces para mí se pudieron haber quitado esos 3 temitas como Take It Easy, I Look It At You, 20th Century Fox, y pudieron haberlas quitado y dejado para algún futuro. Y hubieran dejado el disco con 8 canciones y para mí ahí el disco sí que habría sido perfecto. Pero bueno, de todas formas, eso no quita que sea un disco clásico y sea un disco fundamental para la historia de la música. Y también es un disco que me encanta y disfruto mucho en términos generales, evidentemente. Y bueno, esta sería mi opinión del primer disco de The Doors. Espero que les haya gustado. Tengo pensado opinar de todos los discos de The Doors que grabaron con Jim Morrison. O sea, quiero opinar desde este primer disco hasta el L.A. Woman. Ahí veré si es que opinaré de los otros 2 discos que hicieron The Doors sin Jim Morrison y el disco de los poemas que publicaron después.
con poemas de Jim Morrison, pero él ya estaba muerto, eran registros de archivo y todo eso, que es el American Player, si no mal recuerdo se llamaba así ese disco. Y bueno, pero básicamente ahí veré si es que opino de los 9 discos de The Doors, pero sí o sí opino de los 6 con Jim Morrison, y ahí veré si opino de los otros 3, ¿ok? Pero bueno, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por ver. Si es que es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete. En este canal opino de bandas de rock and roll de todas las décadas, bandas que me gustan. Aquí en las tarjetas y en la descripción te voy a dejar un enlace que te va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino, donde he opinado de discos musicales de distintas bandas, artistas de todas las épocas y de todos los países y todo el cuento. Yo soy chileno, he opinado de rock chileno, he opinado también un poco de rock argentino que me encanta, y bueno, también evidentemente de rock gringo y de rock británico. Y bueno, les recomiendo que se echen un vistazo a mis videos y se den una pasada por mi canal si es que es primera vez que ven uno de mis videos. Muchas gracias por ver. Les recomiendo también que por favor escuchen mis canciones que grabo con Los Remake. Los Remake es un dúo musical del cual yo formo parte. Los Remake somos yo, que toco guitarra acústica, canto y compongo las canciones, y Judith, que me acompaña en el pandero. Judith y yo somos Los Remake. Y bueno, les recomiendo mucho que escuchen las canciones que Los Remake hemos grabado, compuestas por mí e interpretadas por mí, Los Remake. Aquí en las tarjetas y en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todas las canciones que he publicado hasta el momento, que las he publicado de forma gratuita aquí en el canal de Super Chino. Son videos, de hecho. La mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros, que espero que les gusten mucho, y también la mayoría de estas canciones forman parte de los primeros 2 discos que hemos publicado Los Remake hasta el momento, que el primer disco de Los Remake se llama Maqueta Super Chino 1, que lo publiqué completo el 29 de mayo de 2021, tiene 10 canciones más un instrumental oculto. Este disco dura 36 minutos, es bastante cortito, y también es cortito el segundo disco de Los Remake, que dura 34 minutos, tiene 9 canciones y se llama Maqueta Super Chino 2 Carlitos. Este disco está dividido en lado A y lado B como si fuera un vinilo. Obviamente no se ha lanzado en vinilo este disco hasta el momento, pero bueno, pero está estructurado como si fuera un vinilo, porque el lado A incluye 5 canciones que Los Remake publicamos entre 2021 y 2022, y el lado B es una ópera rock que se llama Carlitos Medley, que es una ópera rock que son 4 canciones consecutivas, que no hay silencio una detrás de la otra, que cuentan una historia que inventé yo, una historia ficticia que se ambienta en 1966 sobre un guitarrista llamado Carlitos. Cuento la historia de Carlitos, que es un personaje que inventé yo, ambientado en los 60, cuento su historia en estas 4 canciones, y les recomiendo mucho que escuchen sobre todo la ópera rock del lado B de Maqueta Super Chino 2 Carlitos, que es muy interesante. Les recomiendo mucho que escuchen el disco completo también y que se aprovechen de escuchar Maqueta Super Chino 1, los 2 discos que Los Remake hemos publicado hasta el momento. Los mantendré informados e informadas con las próximas canciones que publique aquí en el canal de Super Chino y los próximos discos y todo eso. Y bueno, muchas gracias por apoyar mis videos, tanto de opiniones a discos como de otras cosas locas que se me ocurren, así como mis canciones que grabo con Los Remake. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Aguante The Doors, aguanten las bandas de rock and roll clásicas de los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y las que hay ahora en los 2020. Y aguante el rock en general, y no solo el rock, sino que muchos estilos musicales también. Así que bueno, eso sería. Muchas gracias por ver. Amor y paz. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.